Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la clase de historia con el tema actividades económicas en la prehistoria. Vamos a hablar de las 3 regiones culturales que existieron en el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y de Guatemala y Belice, que son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Bien, recordemos que los habitantes de Aridoamérica vivían en zonas áridas que carecían de vegetación y de agua. Para conseguirla tenían que caminar mucho y buscar dónde poder conseguirlas para sobrevivir. Por el contrario, en Mesoamérica contaban con diversos recursos naturales, mucha vegetación, muchos climas variados, lluvia, bosques, selvas, diferentes clases de frutas y alimentos. Y en Oasis América, pues sus habitantes vivían en zonas semiáridas cercanas a fuentes de agua. Sus condiciones eran similares a los habitantes de Aridoamérica, solamente que pues ya con el tiempo, cerca de estas fuentes de agua, ríos, lagunas, ellos pudieron asentarse y cultivar. Los habitantes de Aridoamérica, recordemos que eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro para encontrar alimento. En Mesoamérica, pues en un principio también eran nómadas y poco a poco fueron formando aldeas hasta que se volvieron sedentarios y crearon grandes ciudades. En Oasis América, sus habitantes pudieron asentarse en terrenos cercanos a los oasis. Recordemos que todos los habitantes de esta región, bueno, de las 3 regiones, llegaron como nómadas. Recordemos de las teorías de la aparición del hombre en México o en América, que era porque venían siguiendo a sus presas que cruzaron por el estrecho de Bering o por la Antártida, ¿verdad? Entonces, todos fueron iguales, todos fueron nómadas, todos fueron cazadores recolectores. Aquí la situación es que las condiciones del lugar donde vivían marcaron la diferencia. Los habitantes de Aridoamérica no pudieron desarrollar la agricultura por falta de recursos. Recordemos que el terreno donde ellos habitaban era árido, es decir, seco, no era apto para el cultivo, porque tampoco había agua cercana para que ellos pudieran cultivar. El agua estaba muy lejos y cualquier cosa que ellos pudieran sembrar pues no iba a sobrevivir por falta de agua. Recordemos que en estas zonas áridas también las lluvias son muy escasas, por lo tanto no hay oportunidad de cultivar. En Mesoamérica pudo desarrollarse la agricultura aprovechando todos los recursos que tenían a su alcance: ríos, las lluvias, muchos lagos, lugares de mucha humedad que favorecían el cultivo. Y en Oasis América, como les comentaba, en las regiones cercanas a estos oasis fue donde se pudo realizar algunos cultivos, ¿verdad? Ellos tomaban mucho en cuenta lo que los mesoamericanos hacían, eran como su modelo a seguir. Entonces, pues los aridoamericanos llevaron una vida nómada hasta que llegaron los españoles. Ellos nunca lograron crear una ciudad, crear una aldea, porque requerían moverse para poder sobrevivir. Sí viajaban en grupos, tenían sus tribus, mas no tenían un lugar fijo. Los mesoamericanos desarrollaron grandes ciudades e imperios que tuvieron su economía basada en la agricultura. Sus culturas fueron las más importantes y las que presentaron mayor desarrollo en la época en que existieron. Y en Oasis América se formaron ciudades,
no tan grandes como las de Mesoamérica, pero sí hubo oportunidad de crear un legado, de crear una cultura. Bien, bueno, aquí hemos platicado mucho que el desarrollo de las culturas se debió más que nada a que aprendieron a cultivar. Bueno, ¿cómo aprendieron? Bien, alrededor del año 5000 antes de Cristo, o sea, 5000 antes de que Cristo naciera, las mujeres y los niños eran los encargados de la recolección de frutos para consumo de la aldea o de la comunidad en la que habitaban. Eran los encargados de cuidarlas, revisar que estuvieran en buenas condiciones, que fueran comestibles, que no fueran venenosas, etc. Entonces empezaron a reconocerlos y a cuidar todas las plantas y semillas que encontraban. Con el tiempo también se dieron cuenta que cuando hacía viento, dispersaba las semillitas de las flores o de los árboles, y que donde llegaban a caer las semillas, nacían nuevas plantas. Ellos, pues, como eran algo que ellos no conocían, pues sí tenían mucho cuidado y eran muy observadores de lo que tenían que hacer, porque era para el bien de toda su tribu o todo su grupo. Cuando se dieron cuenta de lo que les comentaba, entonces también vieron que empezaba a crecer la población o los habitantes de la aldea en la que estaban o del grupo humano al que pertenecían, y pues ya era muy difícil solventar la alimentación de todas esas personas. Entonces se les ocurrió copiar el proceso que hacía el viento de dispersar semillitas por el suelo, y que gracias a las lluvias, etcétera, estas pudieran crecer. Entonces ellos empezaron a sembrar, a regar las semillitas por todas partes, cubrirlas de agua, y se dieron cuenta que podían producir sus propios alimentos. Ya cuando esto ocurrió, entonces se dieron cuenta que ya no necesitaban moverse del lugar, sino que ellos mismos podían destinar una parte de algún terreno en el que estuvieran y podían sembrar sus propios alimentos, de utilizar diferentes semillas de diferentes frutos, cuidarlos, regarlos, cosecharlos en cuanto estuvieran listos y volver a empezar para que hubiera suficiente para todos. Y es así como la agricultura empieza a practicarse en el territorio mexicano. Los primeros productos agrícolas que se produjeron o que se cultivaron fue el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote. Fueron los primeros productos total y completamente mexicanos. También aprendieron que el cuidar animales o domesticarlos también era de utilidad. Ellos domesticaron al conejo, a la codorniz, al perro y al guajolote, y a la culebra mazacuata, se llama así esa culebra. ¿Sí? Aprendieron a domesticarlas, aprendieron a usarlas para su beneficio personal. Por ejemplo, los conejos utilizaban su piel y su carne, la culebra también su carne, el guajolote, la codorniz sus huevos, y el perro pues como guardianes o compañeros de las personas. Mira, aquí está, culebra mazacuatl.
Bien, este es un tema muy sencillo, muy corto, pues lo más importante era conocer cómo fue que llegó la agricultura a nuestro país, y esto fue el inicio de un cambio radical en la forma de vida de los habitantes de Mesoamérica. De ahí, al crearse sus pequeñas aldeas, con el nacimiento de más personas, fueron creciendo, 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 hasta convertirse en grandes ciudades como las que vamos a ver en el siguiente bloque. Y al estar en una sociedad, ellos necesitaron comunicarse de una forma más efectiva. Entonces es aquí cuando surge la escritura, los sistemas de lenguaje, el conteo, pues al momento que tenían que cosechar o saber cuántos animalitos tenían para uso comunal, pues tenían que llevar un registro. Entonces también añadieron sistemas de numeración y de conteo. Entonces vemos aquí, como se ha dicho muchas veces en clase de formación cívica y ética, que el ser humano no puede estar solo, necesita de los otros para crecer individualmente y socialmente. Vemos en estas sociedades un gran ejemplo de todo esto, pues al estar todos juntos, todos aportaban algo, dividían las labores, había quienes se encargaban de la cosecha, otros de elaborar cestas o vasijas donde guardar sus frutas o sus productos. Había quien todavía debían ir a pescar, pues no solamente iban a comer conejo y culebras, ¿verdad? También el pescado era parte de su alimentación, había pescadores, también cazaban algunos animales precisamente para la carne y las pieles. Entonces fueron actividades que se siguieron realizando. La única que se desterró o que se dejó de hacer fue la recolección, porque ahora estaban cultivando y ya no tenían que moverse porque el alimento lo tenían ahí en su aldea. Bien, vamos a hacer de tarea esta pequeña tablita que está en la página 25 del libro de historia, donde vamos a hacer una comparación entre ciertas características de los grupos nómadas y sedentarios. Por ejemplo, de los grupos nómadas, ¿cuáles serán sus actividades sedentarias? Por ejemplo, ¿cuáles eran las actividades cotidianas de los nómadas y de los sedentarios? ¿Qué instrumentos utilizaban y cómo eran sus viviendas? Esto está muy fácil. Recuerden que al ser nómadas y no vivir en un solo lugar, regularmente se refugiaban en cuevas o hacían chozas provisionales con palmas y palos y pieles. En cambio, los sedentarios pues tuvieron que construir viviendas mucho más duraderas porque iban a estar mucho más tiempo en ese lugar. Bueno, este es solamente un ejemplo de lo que podemos poner. Lo demás ustedes lo van a encontrar revisando los videos que vimos anteriormente. Bien. Pues esto es todo por hoy y espero verlos y espero estar con ustedes en el próximo video.